y entraba a las 7 y salía a las 12, le entraba a la 1 y salía a las 5 de la tarde. Y me pagaban 250 pesos semanales. Pero de pronto nunca pensó como, "Ay, a mí me gustaría ser, no sé, un ejemplo, enfermera". No, nada de eso. Nada. No, yo lo que único que yo pensaba era en trabajar. Y a Teresa le, digamos, ay, me gustaría trabajar en esto, o no, en la primera oportunidad La primera oportunidad que yo tuve, que yo quería era trabajar. ¿Y en dónde la peleamos? Y la ¿Y señora esta profe? Me daban las manos. Es que la profe va, espero súper adelantada. No, profe, tranquila, si su merced quiere ir más rápido, no hay problema. Ay, ¿por qué las manitos? Si la profe ya va con quien permanecía la mayor parte del tiempo. Y lo pegamos entonces en Yo una también parte del cuerpo donde la profe quiere, con los brazos donde le y las genere manos. más recuerdo. Hacía esas cosas. cumplía sus funciones laborales. Por lo que me dices, sí, todo era con las manos, o sea, Sí. todo era empacando. Sí, era empacando todo pues con los pies y con las manos. Yo pues empacaba, molían, hacían de todo. Como ahí hay un molino y como esa fábrica despachaba, como se dice, para las tiendas, para otros lados. Y entonces nos decía el patrón, empaquen de pepa, empaquen molida. Y vayan y en esta caja empaca tantos paquetes. Y yo lo que él me mandaba, yo lo hacía y lo contaba. Listo, entonces la siguiente, ahora sí vamos con el curúa. Juan diría color piel, color humano. Curúa. Listo, entonces. Es con quién permanecía la mayor parte del tiempo cuando era niña. Con mi mami, más con mi mamá. ¿Dónde la operamos? Más hermoso la vida. La pasaba con el coco. Así se llamaba quién. Con el coco. ¿Cómo? Por eso le decía, así le decía quién. No, yo tenía un amigo imaginario que le decía el coco. ¿Dónde sí. lo pegamos? Mi mamá llegaba. ¿Qué hizo? No, hablar con el coco. Yo también tenía Estaba un volviendo amigo, loco. yo también tenía un amigo imaginario, pero mi amigo imaginario era otro yo. Yo siempre un angelito, después se me convertía en un diablito. ¿Sí? Yo jugaba con mi amigo imaginario. Te que era lo juro, Goku. yo descubrí que era un diablito que me ha hecho mentir. Por aquí. Yo tenía malas experiencias con los ¿Cómo? ángeles. Ángeles. Porque como me la Está pasaba. chiquita. La imaginación brava. ¿De dónde saca Todo una lo persona marca, que todo era- lo de la infancia. ¿De dónde saca La azulito uno? con morado. El morado. Sigue morado. Morado. ¿Qué dice? Recuerda el lugar. ¿Listo? El morado. Momento, no. Ah, el lugar. Tere, En esta parte. Y es tiempo. Por estar al lado de mi mamá. Yo también con quién permanecía conmigo. a mí lo que me gustaba de mi mamá cuando pequeño era que Este me moradito. traía. ¿Qué recuerda del lugar donde permanecía la mayor parte del tiempo cuando era niña? ¿En qué lugar? Sí, ¿en qué lugar se le ¿Qué recuerda? Es un ejemplo, digamos, que a usted le gustaba estar en el parque o en la casa. ¿Qué es lo que más recuerda de ese lugar donde le gustaba estar? Donde permanecía la mayor parte del tiempo cuando era niño. ¿En dónde se la pasaba más que todo? Pues más que todo en la casa y en las partes a donde yo jugaba. ¿Eran cerca de la casa? Sí, muy cerca. Sí, porque había una parte como le digo, como una parte, esa parte donde yo vivía, había un acueducto y todo, y había ramales y todo. Y yo me iba para esos lados, ahí a jugar. Esa era la parte donde yo me la pasaba, y en la casa donde iban con mi mami, ¿Qué es lo que mi abuelita, todos mis hermanos, lo que más cuando me recuerda tocaba ir a estudiar. Que recuerdo de quién, De la casa, o de los lugares donde iba a jugar. ¿Qué es lo que,
Por ejemplo, ¿por qué iba a jugar Que allá? había partes que era todo eso verde, verde, verde. Era todo verdoso y muy bonito. A mí me gustaba esa parte de ir a jugar porque Zonas verdes. Es en como zonas verdes. tranquila, chévere. Me sentía toda tranquila, toda bien. Mi mamá jugaba con los hermanos a ir a Sí. a ir a las fincas de los vecinos. ¿Y a qué? A robarse los huevos de las gallinas. Allá sí Había no un había vecino- ni que robar, todo era pasto. Había un vecino, ella me cuenta que había un vecino que tenía un durazno, pero el vecino era muy, por eso, envidioso con el durazno. Entonces No les regalaba. gustaba que se cogiera. No regalaba los duraznitos ni intercambiaba, pues como allá en ese tiempo el dinero casi no se veía, entonces entre fincas lo que hacían era intercambiar cosas. ¿Sí? Sí. Yo le doy naranja y usted me da durazno, pues por Sí. ejemplo. Y el señor no, entonces mi mamá y los hermanos se iban, pues se me cuenta ella, ¿no? Se iban allá por la noche Y le sacaban y le sacaban los duraznos, es que unos duraznos más ricos, me cuenta mi mamá. Era los barros. Papel amarillo. ¿Listo? El siguiente es el papel amarillo. Vamos, será en esta parte de aquí. Ay, Dios mío, llegamos a lo triste del asunto. No me gusta que este infancia. Llegamos a lo sentimental. Porque la pierna de ¿Listo? Camina, todo. Bueno, la siguiente pregunta de color amarillo es: ¿qué acciones no fueron agradables en su infancia? Un recuerdo triste. Hay que conocer las Desagradables de su infancia. Los que, recuerde uno. los que tú recuerdes y los que O el has- que no más se le vaya te mal. marcó. el que más tú digas. El que Yo, más. mi papá tomaba mucho. Él era muy tomador Por ahí. y muy. Llegaba a la casa a pelear, a alegar, y a mí no me gustaba eso. Yo sentía mucha rabia, mucha. ¿Le verlo golpeaba a así. tu mamá? ¿Ah? ¿Golpeaba a la mamá? No, él sí nunca, ni a nosotros tampoco, sino que él no podía ver así como una cosa. Él cuando llegaba borracho todo lo bajaba, todo lo hacía pedazos. Y yo decía, uy, si yo fuera grande. Papá, yo decía, y hasta yo decía de la misma ira que me daba de ver a mi papá que hacía eso, yo me daba ganas como de alzarle la mano y de pegarle. Lo que sí a mi mamá la trataba era muy mal, pero con la boca, pero menos pegarle, no. No. Eso era lo más malo que yo. Yo sí, ese encuentro con la vaca me marcó Más definitivamente. agradable. Pues es que eso es lo que quiero ver, porque si lo marcó así de desagradablemente, quién sabe cómo sería que le quito este yo solo me lo imagino. Fue una lucha titánica. ¿Será como aquí al lado de la cabeza? Mírenme los ojos. Yo no utilizo las cosas Que se han malas. detenido el tetero, la pobre vaquita y el Será al pie de aquí de la cabeza, porque como yo pensaba cosas malas, A veces se decían, Sí. desagradables. ¿Y cómo, profe? No, yo tenía 7, y es verdad, en el campo suceden muchas cosas, pues yo viví en Funza con Dinamarca cuando era. Yo soy de aquí de Bogotá, pero nosotros nos llevaron pequeñitos para Funza. Y yo recuerdo que yo tenía como unos 6, 7 años, y como era la mayor, entonces me tocaba cuidar a mis hermanitos, y mi mamá me mandó a que le trajera un tetero al niño. Y yo salí pateando a la calle, al patio. Era como las 6 de la tarde, y de verdad, cuando yo salí corriendo para allá, de un árbol se me vino un perro, pero grandísimo, y esos ojos eran así, le salían candelas, casi que yo me acuerdo que yo corrí para adentro y le caí los pies de mi mamá. Santo remedio para que nunca más le volviera yo a ella a patalear, de verdad. Y yo lo recuerdo, eso y yo tenía como 6 o 7 añitos. Pero ese era un perro de y los ojos le salían candela. Era un árbol así, con la casa nosotros también hay matas y eso. Entonces yo salí corriendo así, yo pataleando que yo no dejaría el tetero porque siempre la mía era la que mandaba por eso. Entonces salí corriendo hacia afuera. Cuando veo venir ese animal como un perro, pero era un perro, no era un burro, era un perro con tamaño burro y los ojos de brillanza. Mi mamá dice que yo corrí, ¡pin! Caí a los pies y me desmayé. Y aún cuando yo tengo ese animal, y era negro cuando se mata así. A mí sí se me y yo le digo a los chinos de ahora, saliera a los mujeres, no habría niños tontos ni nada de eso, porque a nosotros sí se nos presenta. En el campo sí salen cosas, mi hermano lo golpeaban las brujas. Mi hermano fue todavía muy tonto, uy, no, es que mi hermano sí era, y él tocando, porque las brujas lo agarraban a él de noche y lo marcaban todo. Una vez se lo iban a llevar en un caballo,
Lo Sí, lo que recorrieron toda dice- la casita así por el rebote. En el tiempo Sí, sí lo se que da dice cosas. doña Vicky es, así le Yo no sé qué pasó una pasaría vez a eso, mi pero es papá, verdad, eso sí. pero él le pasaba era porque él era mujeriego y era muy borracho, y él llegaba a la casa a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana. Él llegaba y me acuerdo en el sitio donde nosotros vivíamos había una iglesia y eso la estaban derrumbando. Y él llegó a la casa como un loco llegó. Y eso era, y era que lo habían metido por allá. Como usted sabe que en las iglesias a veces meten restos y todo de cadáveres y todo, y eso decía que una bruja, que una vieja lo había comido y lo había arrastrado para allá. Y allá duró harto para salir. Y eso era lavado en sangre ese señor. Pues sí, mi mami, mi abuelita, como ella vivía con nosotros, la mamá de mi papá, la veía que llegaba, que lo vio que llegaba a la casa y todo hecho nada, cuando ella le pasó un cuadro, como que fue de la Virgen de Mercedes, y cuando él que abraza el cuadro y ¡pum!, se partió. Y él decía, ya el otro día amaneció con los ojos hinchados, todo hecho nada, y él contaba que era que lo habían metido en esa iglesia. Pero ni así él cogió vergüenza de decir no, yo voy Es a... que cuando son mujeriegos, la última. Sí, y él no. Listo, bueno, entonces para finalizar ya con la última pregunta de color azul. ¿Dime? Para finalizar esta parte. Esta parte. La última pregunta de color azul es: ¿qué de lo que vivió en su infancia refleja con los niños y las niñas que tienen el hogar? O en el caso de las mamitas de Fami, ¿qué de lo que vivió en su infancia refleja con sus mamitas usuarias en Fami? Pues uno refleja porque las mamás ellas le cuentan a uno, ¿no? Lo que pasa en el hogar de ellas. Dicen, ay, pues uno no les dice lo que uno le ha pasado, sino que uno se queda oyéndolas lo que les está pasando a ellas. Dicen, ay, dicen, mi esposo toma mucho, dicen, me trata mal a los niños. Nosotros sufrimos, se fue la luz. Ay, Dios mío, pero vamos a hablar del coco. Vamos al piso. Dice, nosotros sufrimos, pasamos muchas hambres y pues ellas cuentan todo el sufrimiento que ellas tienen. Entonces uno dice, es lo que uno piensa, que casi han pasado como yo lo pasaba, ellas lo están pasando. ¿Y su merced les da consejos o qué hace cuando ya les cuenta los problemas así? Pues uno les dice, ¿no? Pues que pongan los niños en los jardines, que uno que tenga paciencia, ellas, que porque uno con la paciencia, pues uno gana mucho, ¿no? Porque si uno se pone de todo lo que le está pasando y se vuelve todo como un loco, uno también, diga, maltrata a los niños, los abandona, porque así hay mamás es que los han abandonado, los han dejado y no miran lo que han tenido. Entonces uno les dice, pues tenga paciencia, póngalos en un jardín, pues ayúdese usted, trabaje y saque sus niños adelante, pues, porque ¿qué más le puede hacer? Y aconsejarlas y decirles que uno darles, y si uno ve que uno les puede colaborar con un complemento que le dan a uno, pues uno se lo regala, se lo da para colaboración y pues uno les aconseja muchas cosas más, que no maltraten a los niños, que no los abandonen, que pues lo primero busquen un jardín, cuéntenle a la señora lo que le está pasando, a ver si ellas las ayudan también a ustedes. ¿Será? Sí, no. Ya tengo mi gran retrato. ¿Será que? Profe, ¿no se les papá? ¿Le pones tu nombre? ¿Dónde quieres? Listo.
nos gustaría que nos compartieran, bueno, la profe María Teresa, ya digamos en cada pregunta nos iba contando sus experiencias, sus recuerdos, pero digamos que también nos gustaría escuchar a la profe Victoria y a la profe Orfelia, ¿sí? Que dijeron en cada uno, por qué lo pusieron ahí y no en otro lugar, ¿sí? Cada pregunta que representa para cada una de ustedes. Es Rosada primera y, o sea, Rosada leen la primera y la leen las dos, luego la Ah, ok, listo. Entonces empecemos con la primera pregunta. Entonces, ¿cuál es su recuerdo más grato de la infancia? La Navidad. Yo coloqué, ¿por qué lo coloqué en la mente? Dice, porque la mente es la base de los recuerdos y esto me marcó porque a pesar de ser pobres, mis padres nos hicieron muy felices en la niñez. Es decir, nosotros somos muchos y ellos nunca pasaron una Navidad si fuera una muñequita, un carrito y la unión familiar, es decir, con todos los problemas y más adelante de todo lo que se veía ahí. Pero para mi papá y yo, eso era para él importante y a todos nos daban la misma cosa. Entonces, y me acuerdo porque como yo era la mayor, supuestamente el niño Dios es el papá, ¿no? Pero a mí a los 7 años ya me llevaban a mí a hacer las compritas para los otros niños. Entonces a mí me gustaba muchísimo y yo por esto, yo tuve una anécdota siendo madre comunitaria en Coquito, me acuerdo al principio porque nosotros nos pagaban y yo, para mí, y sigue siendo sagrado, a mí la Navidad para mí sigue siendo sagrado. Ya mis hijos están grandes, pues no les compro, pero mientras ellos tuvieron hasta los días. Yo la Navidad no nos vestimos una perdida, tenía que comprarles a los niños algo 31 y en esa época el presidente dijo que tranquilo que eso la Navidad en cualquier momento, que para usted será para mí no, para mí yo tenía que comprarle a mi hija, porque yo soy cabeza de familia y toda la vida he trabajado para mis hijos y yo no tenía para ellos Navidad. Yo trabajaba en una noche trabajé para llegar el 31 y comprarle a ella lo que ella necesitara y poder tener para la cena. Para mí la Navidad era más por la unión familiar, no por la plata, sino que para mí es unía. Y para ellos nos lo dejaron el recuerdo nosotros todos nos vestíamos, a las niñas nos daban vestidos rosados y muñequitas, y a los niños eran los carritos y nosotros usábamos zapatos, banana, y algo cuento de cauchito andábamos en esa época, pero siempre las navidades para nosotros nunca fallaron, nunca fallaron. ¿Cuál es su recuerdo? Del rosadito. El rosadito, pues sería mis 15 años, ¿no? Que eso pues uno no, es una sola como, igual que la Navidad. A los 15 años es el Listo. ¿La profe Teresa nos quiere compartir algo de esta pregunta, algo adicional o...? Lo más que le hacía más feliz cuando era niña. Jugar. Ya sí se la pasaba jugando. No, me la Eso es pasaba una jugando con mis excelente hermanos. infancia. Sí, ella vivió en una infancia muy chévere. Eso es una excelente infancia. Bueno, la siguiente, la verdecita. ¿A qué jugaba cuando era niña? Bueno, a la tiendita con planticas. Nosotros jugábamos mucho, es decir, los árboles se utilizaban mucho, cuando yo trabajé en mi casita, entonces nosotros todos los de bar. Ahora no se puede salir, pero en esa época yo le contaba a mis hijos que nosotros salíamos, éramos hasta 15, 20 niños, nos reuníamos. Y uno jugaba con plantas, no tenía muchos juguetes porque como le decía eran solo los de Navidad, pero generalmente nos daban una muñeca, entonces una muñeca para todo un año, pues uno la utilizaba la muñeca todo el año o el carrito todo el año, pero utilizaba lo que tenía. Entonces con planticas nosotros hacíamos tiendas. Había una familia que le decían las magas, vivían en una casa como estilo, pero les decían las magas porque la casita era bonita, era una casa como de cuento de hadas. Y esas magas eran los únicos que tenían, entonces ya nos llevaban plátanos y se sacaban los plátanos y nosotros partíamos los plátanos para poder trabajar, se los sacaban de la calle y hacíamos pedacitos para hacer toda la comida y todo lo que comprábamos. Entonces uno aprende. ¿Por qué la puse en las manos? Por eso, porque es decir, ahora a prestamiento le enseñan a los niños que con juguetes, nosotros no, uno aprendió mucho porque contaba, los billetes eran las mismas plantas, todo, y el manejo de las manos, yo aprendí a leer y a escribir prácticamente jugando con eso, con la tiendita y con las ollitas que poníamos, que eran las piedras, porque no había ollas tampoco, todo era la naturaleza. Uno vivía y pasaba pues rico, eso era lo que entonces a mí la tiendita me recuerda muchísimas cosas. Y bastante sano en ese tiempo. Sí, eso no. Hombres y mujeres igual y no había problema de dificultad de nada. A las muñecas, jugábamos a jugar a las muñecas, igual las hacíamos de trapos, de esos. La profe las hacía. Sí señora, sí. toda la imaginación que pueda Y construir. la profe, permíteme un segundo, ¿y la profe dónde ubicó esa respuesta? En las manos. ¿Y por qué? Ah, porque Sí, sí señora. Porque las hacían
La profe Teresita jugaba a las escondidas, a saltar lazo a la rueda de las adivinanzas, escuchando las adivinanzas de los muchachos, a las muñecas y a la comidita. Lo puso en los pies porque dice que se necesitaban los pies para moverse, para saltar, para correr, para todo. Listo. La siguiente pregunta de color naranja. ¿Qué quería hacer cuando fuera adulto? Ah, bueno, yo profesora de educación especial y lo coloqué en la boca y escribo porque es en la boca porque lo que se aprende se debe multiplicar. Entonces yo siempre he dicho eso. Y sé que pues es uno de los sueños que no voy a cumplir. Pues, y he hecho algunos cursos de educación especial y todo eso, pero como profesional nunca llegaría a ese espacio, pero sí toda la vida he querido trabajar con niños en condiciones de capacidades especiales. ¿Profe? Yo también, toda mi vida soñé con ser profesora. Ahora pues soy profesora de la segunda media. ¿Y lo puso dónde? ¿Dónde lo ubicó? Señora, en la cabeza, que siempre lo he tenido ahí. Qué bueno. La señora Teresita, trabajar, ¿saben lo que ella nos contó? Es que quería trabajar para ayudar a la mamá y lo puso en las manos porque con las manos cumplía sus funciones laborales. La siguiente pregunta. ¿Con quién permanecía la mayor parte del tiempo cuando era niño? Con mi mamá. Mi mamita pues él nació y lo puse en mi corazón porque es así, es mi universo y yo soy mi apoyo. Yo tengo mi mamita aún y ahorita son mis niños porque tengo mi mamá y mi papá y prácticamente pues como yo les decía a mis hijos, Dios quieren que yo me vaya para con ellos, dije no, mientras ellos vivan pues seguiré con ellos y ya ahora ellos son los niños y a mí el apoyo de mi mamá toda la vida. Más adelante les contaré todo lo que ha sufrido, pero ella para mí es toda la vida estado y yo nunca me he separado de ella. Con estos 55 años que va a cumplir, he vivido con mi mamá toda la vida. Entonces para mí es... Dicen que tengo que irme acostumbrando cuando se vaya, pero quién sabe, vamos a ver. Ahí vamos, ansiosos. Porque mi universo sí es verdad. Sí. ¿Viste la preferencia? Yo permanecía con mis hermanos porque pues mis padres trabajaban, entonces no, siempre permanecía con mis hermanos. ¿Y lo ubicó dónde, profe? En el cuerpo. La señora Teresita, la mayor parte del tiempo la pasaba con la mamá y lo ubicó con la parte de aquí, del vientre, de aquí. Pues por su como dependencia de su mamá. Como ese vínculo. Siempre está al lado de su mamá. Me mantenía con mi mamá. Gracias. Bueno, el siguiente, el color morado, lila. ¿Qué recuerda del lugar donde permanecía la mayor parte del tiempo cuando era niña? Bueno, yo los árboles, yo escribí aquí los árboles y las plantas que mi mamá sembraba. Que tenía que sembrar muchas flores, aunque que no era propiedad de nosotros, pero a mi mamá le gustaba sembrar muchísimo y ahí era yo donde jugaba. Y lo coloqué como aquí al lado de los pulmones, porque por el aire limpio que se aspiraba, entonces era un lugar que allá no había contaminación de nada. Era el lugar donde más jugábamos nosotros hacia afuera, casita, un ranchito ahí, porque sí era un ranchito, pero allá lo más hermoso nosotros era afuera, jugar en esas manticas que se encontraban ahí. Lo que recuerdo es eso. Suena verde. Sí. ¿Dónde lo ubicó ella? En Funza, Cundinamarca. Yo vivía en Funza, Cundinamarca, mi infancia. Yo me llevaba de aquí. Al principio vivía en Bogotá. Rolita. Sí, yo soy Rola de Cepa, que vive así de aquí, como dicen, en Javieta, pero a mí me llevaban para allá en Funza y yo me parecía la infancia más hermosa, pero a mi papá se le ocurrió traerme que para Bogotá otra vez, que supuestamente le pidió el papá que hubiera quedado en Funza. Porque allá, para socializarme mejor, porque en Funza nos estábamos volviendo del campo y nos sacó a los 16 años yo tendría, otra vez aquí. ¿Y la en la parte del cuerpo dónde lo ubicó? En los pulmones, por el aire limpio. el aire limpio en los pulmones. Listo, señora Argelia. Pues a mí me gustaba estar en la finca. Pues mis papás, nosotros vivíamos en una finca y me gustaba siempre estar en la finca por lo que uno podía salir a coger frutas y todo eso. ¿Y lo ubicó dónde, profe? Yo del Cauca, de Popayán. Ah, su merced de Popayán. Ah, Popayán. Cauca, ¿Y lo ¿Dónde ubicó la señora? Del Lo Cauca. tiene aquí, lo puso aquí, Mi esto aquí esposo es, también es de allá. como en los Él hombros es de del Cauca, él es de pulmones Popayán. también. ¿En los hombros lo colocó? Sí, en el brazo, ¿no? En el brazo, sí. En el brazo. El manguito. Listo, La señora Teresita
puso la casa y las zonas como aledañas a la casa, las zonas verdes, porque se sentía tranquila y le ubicó en las piernas por aquella hacer ejercicio y caminar. Sí, porque yo pues todo eso era caminar, correr, caminar y hacer ejercicios. Tocaba. ¿Por qué hace? Con las piernas, con las manos. Esa es la buena salud, señora Teresa. Listo. El color amarillo, ¿qué acciones no fueron agradables en su infancia? Bueno, yo recuerdo los golpes que mi mamá recibía y bueno, y un reglazo de la profesora de mi grado primero. Ese sí me marcó toda la vergüenza vida. Yo pronunciaba yo no, pues porque era consentida, a pesar de todo, pues sigo siendo mayor de consentida, yo no pronunciaba la R, y aún no pronuncio la R, a pesar de que me cascaron. A veces se me confunde mucho la R, y tenía casi 7 años, porque primero me metieron muy grandita de 7 años, y ella me dio un reglazo aquí y me sacó adelante, me ridiculizó delante de todos los niños. Y ahí, con el golpe y la ridiculización, pude medio pronunciarle la famosa R. Ya esa vaina me tiene marcada, pues lo puse aquí en los pies. Y los golpes de mi mamita, sí, pues es que yo casi mi mamá duró muchos años aguantándole al pedacito de pucho ese. ¿Por qué los puse ahí? Porque la impotencia de no poder atacar a ese adulto, es decir, uno de niño quisiera, como decía la señora Teresita, agarrarlos y darles contra el mundo, así sea el papá. Sí, Son recuerdos que apachurran el corazón, por eso lo pisan a uno y que uno no olvida esos recuerdos tan horribles de esa época. Y que admiro uno de esos, que yo a mi mamita le admiro mucho porque ahorita que tengo a mi papá como está, mi mamá es la que ella no permite, es la que ve por mi papá y hay que uno le llegue a decir algo, entonces yo decía, ¿cómo puede una mujer? Yo por lo menos por eso soy sola, yo vivo sola porque yo no permito que nadie, mis hijos dicen que nadie me grite ni me diga nada. Eso fue uno de los errores míos. Yo decía, a mí jamás ningún hombre me va a tocar, ni me va a gritar ni siquiera con la frente, nada de eso, porque yo he de ver tantos golpes y realmente yo nunca formé lugar eso. A pesar de que ellos dicen mis hijos que tienen unos compañeros excelentes, no sé si será verdad. Pero a mí solamente cuando uno que me mandó a comer el primerito mierdita de abejas, así como yo le di la puerta a la iglesia plantada. Y aún él se acuerda, que sigan acordándole, pero gracias, no permitía eso. Será que nos unta el huevo. Son cosas que marcan, puede acaso no voy a ser la suerte de uno, yo los hijos míos no son la suerte de uno, pero ver esas cosas yo decía, nunca permitir, y no permito que me maltraten mis hijas tampoco. Pero mi hija también está sola, una vez le dije al muchacho, le dije, frente, mire, yo le toqué que usted toque a mi hija, las pierde conmigo, y no permito eso, nada, y ella he tenido golpe, yo tenía que hacer una vez agarré a un desgraciado porque me la cogió la cola a mi hija y dije, venga para acá papacito, lo agarré en un bus y la di hasta que me cansé. Entonces eso es algo que mi reacción es así, no sé si será por lo mismo, yo digo mamita, pero eso marca muchísimo el ver que lo que yo critico actualmente, digo a la señora Emilia, hay que llevar las cosas en familia y no permitir golpes a una mujer, no. Pero también marcó a mi hijo, porque yo de ver eso también enseñé a mi hijo chiquitico, ay, es que eso fue horrible, y eso todo es la historia mía. Yo a mi hijo le enseñé a señora Teresita que a las mujeres no se les tocaba ni con el pétalo de una rosa. Entonces mi hijo, como era mastodonte y chiquitico, pues ese nene de verdad cumplía lo que la mamita le enseñaba, y todavía tenía, y él siempre ha sido alto. Tenía como 7 añitos y las viejas me le echaban todas las gafitas, como entre 5 y 7 años él usaba gafitas, me le llenaban todas las gafitas de la comida, se la untaban y no las tocaban, no les decían nada a esas viejas benditas. Digo, una negra que un día me la encontré, usted era que me le pegaba a mi chinito, nunca así, porque yo le decía, y ella, así lo maltrataban, ni siquiera les decía nada. Entonces yo dije, eso es por un error grande. Él sacó las uñitas cuando ya entró al colegio, ya era como de 8 añitos, y ya dijo, no más. Una vez me encerraron como entre 8 pequeñitos y mujeres en un baño, y él era más no se defendió porque la mamá le enseñó que no podía hacerlo. Entonces de ahí a veces hay cosas que uno comete errores, pero uno aprende, sí, también de los netos, pero de esas cosas tú no vives, desgraciadamente, si uno es así. Buenas tardes. Gracias por compartir nuestra experiencia, profe. Sí, señor. Pues yo darles amor, cariño. Vamos en ¿Cuál de es? la amarillita. La amarillita. ¿El amarillo? ¿Qué acciones no fueron agradables? Lo que le pasó triste en su niñez. No poder estudiar derecho porque como éramos pues 6 hermanos, entonces primero estudiaban uno y después los otros. Entonces, Su merced es una de las menores, ¿sí? sí, señor, la tercera. Entonces debía esperar a que estuvieran los Sí, señor. mayores para luego la profe poder estudiar. Sí, señora. ¿Y dónde lo ubicó?
aquí en la cabeza. La señora Teresita, pues como ya nos había comentado, le pareció muy triste que el papá tomaba mucho y llegaba a pelear y pues rompía todas las cosas. Y lo ubicó en la cabeza porque pensaba cosas malas con los recuerdos que esas cosas le ocasionan. Me marcó mucho eso. Listo, entonces. Ya la última pregunta para cerrar esta parte. ¿Qué de lo que vivió en su infancia refleja con los niños y las niñas que tiene en el hogar comunitario en caso de la profe Orfilia y con las mamitas de familia en caso de la profe Teresa y la profe Victoria? Bueno, yo aquí lo coloqué en el centro de la mujer en el vientre, entonces el amor y la dedicación de mi mamita y la unión familiar, es decir, a mí me parece eso y yo cómo nos unió a todos ella y pues no la critico nada, pero ella decía que aguantaba todo esto por los hijos, por la familia, entonces a mí me parece eso como, yo que mamá ya sea derecho para el cielo porque con todo lo que miraba, entonces esa dedicación que nos tuvo a nosotros, que la lucha que ella hizo, lo que soportó, todo eso lo refleja uno también en los hogares, porque motiva a las mamitas para que sigan con sus hijos, la lucha, no diciéndoles tampoco que aguanten el golpe, no, eso no, pero sí la dedicación a ellos, como ella, a pesar de todo, nunca nos enfermamos y lo coloqué en el bien porque es el que da vida, entonces a mí el vientre es la parte, entonces por eso puse ahí, y es lo que nos reflejan ellos, tratar de que haya una familia, que no los golpeen, porque mi mamita nunca nos tocó, y yo no toco a mis hijos, pueden decir una verdad, pero yo tengo 3 hijos que jamás les he puesto una mano, a punta de hablarles y hablarles porque sí, como digo, me tocó una diferencia así como, pero ellos, ahora que ya están viejitos, ellos me dicen, nunca los he golpeado, ni siquiera un petazo, entonces yo creo que se puede. Pues darles mucho amor a los niños, comprensión y decirles, ¿no?, a las mamitas que pues salir adelante con los problemas, como sea, toca que adelante. Gracias. ¿Y dónde lo ubicó, profe? Cerca del corazón. Gracias, profe. La señora Teresita dijo que refleja como las historias de ella se siente como muy identificada con las cosas que le cuentan las mamitas de familia. Entonces ella las escucha y las aconseja y lo puso como aquí en la parte de la boca. Aquí. Con lo que yo les hablo, entonces pues No, pues yo creería que ella... Son reflexiones, ¿cierto? Listo, entonces ya digamos como para hacer el recoger como todas las experiencias de las preguntas, ¿sí? Entonces sí, digamos vincularlo un poco más a nuestro quehacer, ¿sí? Digamos a nuestro quehacer como profesores, ¿sí? A lo que hacemos cada día con nuestros niños, con las mamitas de familia, entonces vamos digamos como a hacer una reflexión final. Listo. Si quieren, por favor, ustedes porfa en la parte de atrás de la Catalina, ¿nos pueden porfa responder por qué escogieron ser madre comunitaria? ¿Por qué es madre? Sí, si quieren, la primera, ¿por qué es madre comunitaria? En algunos Pues casos al nosotros principio, hemos es que en el caso, yo no sé siempre que es que, porque una parte primera fue porque fue la única, en ese momento fue la opción de trabajo. en En ese momento, Esa es porque una- ahorita uno estaba con el estudio, podría pensar en otras cosas. Entonces, Porque en la es que una pregunta que primera por qué escogí en ¿Qué esa me época dijo? eso y yo en otra, ¿por qué me he sostenido hasta hoy? Porque la decía la señora Orfilia, eso es para porque retiración. yo Exacto. Exacto. En un primer momento fue lo único que tenía para trabajar, pero me he Para sostenido. usted Llevo una 17 años porque siendo madre comunitaria para yo porque llegar a estoy madre impactada. comunitaria Digamos 25. fue con 25. unas señoritas como ustedes, Lo primero que fue venía de eso. la Universidad La Javeriana, venía ella, entonces pues yo ya vivía en esta casa, pero yo vivía en una casa prefabricada, y aquí la señora de aquí al lado, la señora Noemí, ella tenía los niños, tenía 3 niños aquí en la escuela, entonces yo le dije, y entonces hacíamos bienestarina para los niños, cocinábamos unas ollas grandotas, les hacíamos refrigerio a los niños, la cocinábamos y la llevamos aquí a la escuela a las 9 de la mañana A darles a los niños. a darles a los niños, pero nosotros la cocinábamos, pero no la repartíamos, la repartía era la profesora. Voy a hacer. Bueno, yo ya estaba colaborando con eso y después
llegó una señorita de la Universidad La Javeriana, llegó y me golpeó la puerta. Y yo salí y me dijo, ¿qué hace? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Le dije, bien, señorita. Me dijo, es que yo vengo vengo de la Universidad La Javeriana. Y ya ver si usted quiere hacer un curso para colaborar para las señoras de aquí del barrio. Yo le dije, ¿cómo es eso? Dijo, no, aquí usted va, y me dio que era aquí en Yomasa, estaban haciendo el curso. Y pues cuando yo llegué dije, ¿y yo cómo hago para llegar allá? Dijo, no, y me dio las indicaciones. Y yo seguí haciendo los refrigerios y todo. Y cuando me dijo, ay, ¿puedo entrar a saludarle? Dije, sí, siga. Y cuando me vio con las ollas de la bienestarina, y me dijo, ¿y usted qué hace con eso? Le dije, no, pues yo colaborando a la escuela, con la señora de aquí al pie, y haciendo para llevar. Dijo, ve, a usted sí le sirve el trabajo que vamos a capacitar a las señoras. Pero ella no nos dijo que era para madre comunitaria. Dijo, vamos a dar unas capacitaciones para que usted, se le conviene, pues se queda, y si no se va. Y desde eso yo conocí a la señora Catalina. Conocí a una señora Blanca Lilia. Ah, sí, conocí. Conocí, ¿sí la conoció? Sí, yo he hecho procesos de... A doña